Bienvenidos a la Escuela de Adoración, Espíritu y Verdad. Estamos aquí nuevamente en esta segunda impartición, conectándonos con todos ustedes. Bienvenidos a este canal de YouTube. Si no te has suscrito, te invitamos a que ingreses allí y hagas todo el proceso para que hagas parte de este canal y asimismo puedas recibir la notificación cada miércoles que esta enseñanza quede allí registrada en el canal de YouTube. Estamos aquí en la gracia de Dios, en el respaldo de Dios, creyendo fielmente que esta será una escuela que capacitará, que preparará a todos aquellos adoradores que quieren ser introducidos en este campo, que quieren fluir desde esa búsqueda continua que está haciendo el Padre, aquellos que se quieren atrever a conocer la adoración por medio de la presencia, a manifestar su mejor adoración por medio de la gloria. No te pierdas ninguno de estos capítulos. El primer capítulo, la primera enseñanza ya está allí en este mismo canal, en el canal de YouTube, para que puedas introducirte a este primer campo. Hoy quiero, en base a la línea que venimos desarrollando, hablar un poco acerca de lo que hace que un adorador sea impedido para que pueda fluir en este campo, entendiendo que el adorador es aquel que manifiesta adoración. No puede haber adoración si no hay un adorador. Y siempre será más importante el adorador, es decir, la persona, que el ambiente de la adoración. Sin embargo, es importante entender que el adorador no necesita exclusivamente un micrófono, un instrumento, no necesita estar asignado en un altar, no necesita tener cánticos constantes en su boca, no necesita aprender notas, no necesariamente está conectado a ese ambiente. El adorador es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que simplemente abre su corazón al Señor, que simplemente se rinde ante Él, se postra ante Él, porque hay diferentes formas de expresar nuestra adoración, hay diferentes maneras de poder fluir como adoradores. Una de ellas es por medio de la obediencia. La obediencia es una de las mejores formas de dar a conocer a nuestro Padre lo adoradores que somos para Él, ¿verdad? ¿Cómo puedes expresarte tú como adorador hacia el Padre? Obedece. Tu obediencia es el reflejo, tu obediencia es la respuesta. El obedecer a su palabra, el obedecer a su voluntad, el caminar conforme a su voluntad, el ser obediente hasta la muerte, como lo fue Jesús, nuestro mayor ejemplo y a quien debemos imitar. Otra de las formas en las cuales podemos expresarnos como adoradores es testificando, dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y sabes, esta es una manera en las que no todas las personas constantemente hablan acerca del Señor o glorifican a Dios, adoran al Señor. Testificar es poder contar de las maravillas. Testificar es poder contar de las obras. Testificar es poder hablar de cómo el Señor se revela y se da a conocer a una familia, a una vida. Y de esa manera, cuando nosotros testificamos, estamos adorando, porque estamos dando a conocer y estamos reconociendo a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, aquel que se está involucrando, aquel que está interviniendo en nuestras vidas. Y de esa manera estamos provocando que otros no solamente tengan fe, sino que otros puedan conocer al Señor por medio de aquello que testificamos y también puedan rendirse delante de Dios y puedan reconocer que Él es el único que puede sanar, que Él es el único que puede liberar, que Él es el único que puede traer a nuestro corazón y a nuestra vida la capacidad para perdonar. Así que el testificar, el dar testimonio a Dios, el hablar de lo que Él hace en nuestras vidas, de la manera en que Él obra en nosotros, es un modo muy claro y muy conciso de expresar nuestra adoración. Quiere decir que cuando yo doy un testimonio, cuando yo estoy testificando de lo que Dios hace en mi vida, estoy adorando. ¿Sí ves?
no ensayé con el equipo de la alabanza, no estoy en ese momento con un pandero, no estoy en ese momento danzando, pero mientras estoy testificando, mientras estoy hablando, mientras estoy diciendo, quiero contarles y quiero compartirles que el Señor obró de manera sobrenatural en un asunto que tenía con la familia, había un conflicto, todo estaba en contra, había mucha enemistad, había odio, pero el Señor nos permitió reunirnos y en medio de la reunión hubo perdón, hubo sanidad, hubo reconciliación, y eso es lo que quiero testificar en esta hora y en este tiempo delante de ustedes. Ahí estoy adorando, ahí estoy siendo una adoradora para el Señor en espíritu y en verdad, porque lo que estoy testificando es verdadero y porque lo que estoy testificando es del espíritu para el espíritu. Entonces puedo adorarlo por medio de la obediencia, puedo adorarlo por medio de dar testimonio, puedo adorarlo por medio de acción de gracias. De hecho, el salmista dice, entrad por sus atrios alabando, dando gracias. La gratitud es una de las mayores, pudiera decir yo, ejemplos que nos dejó Jesús. Cuando hubo el milagro, y no solamente allí, pero para traer un ejemplo a contexto, cuando hubo el milagro de los 4,000, de los 5,000 que Jesús alimentó, él dice que antes de repartir el pan y antes de repartir los peces, él dio gracias al Señor, es decir, él estaba adorando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo harás. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Padre, porque tú guardas mi vida. Gracias, Señor, porque tú respondiste a mi casa. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque aunque hay una situación económica en este momento, Señor, tú no nos desamparas. Gracias, Padre, porque tú nos das la fuerza y la firmeza para continuar. La gratitud es una manera de adoración, es un modo de poder expresar y de entrar en comunión con el Padre por medio del Espíritu para poder conectarme con ese corazón de ese amor incondicional del Señor y poder expresar esa gratitud. Otra de las formas, y es una de las más comunes, pero por eso no quise mencionarla como la primera, porque uno de nuestros objetivos en nuestra escuela es poder redireccionar la mentalidad, el pensamiento, el enfoque, o pudiera decir yo, el mal enfoque que muchos tenemos acerca de lo que es ser adoradores en espíritu y en verdad, y expresar nuestra adoración por medio de la presencia y por medio de la gloria. Entonces, otra de las maneras es por medio de los cánticos. Allí cuando se conecta una canción, cuando estamos escuchando una adoración, cuando estamos elevando un cántico que realmente está expresando esa gratitud, ese amor, esa reverencia y ese respeto a Dios. Y aquí yo quiero detenerme un momento para decir lo siguiente. Hay ocasiones y hay casos donde hay personas que eligen una canción para cantar o para adorar, o que escuchan una canción, o que cuando entran en su ambiente de oración ponen la canción, la eligen de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Ay, es que es una canción que me gusta. O se conectan con el cántico porque les gusta, porque de alguna manera les hace llorar, les hace quebrantar, y ahí estamos errando. Ahí no hay espíritu. Ahí estamos escuchando una canción porque toca nuestra alma, porque toca nuestra emoción o porque simplemente nos gusta. Nos gusta quien la canta, nos gusta cómo se ministra, pero realmente no está conectando a mi espíritu, a esa parte genuina, a esa parte verdadera, a esa parte del espíritu. Cuando tú escuchas o eliges una canción porque te gusta, porque te la sabes, porque es muy conocida, porque está de moda, porque simplemente sigues al cantante o admiras el testimonio de la persona que le está cantando, ahí te estás equivocando. No estoy diciendo que no puedas escucharla. La puedes escuchar en tu medio de transporte, la puedes escuchar mientras vas de camino a trabajo, la puedes escuchar mientras estás haciendo el aseo, la puedes escuchar mientras estás allí tal vez preparando el almuerzo, el desayuno, la comida, pero en lo que es el ambiente de la adoración, el ambiente en que el adorador va a expresar todo lo que tiene para el Padre, allí no aplica si esa canción es por causa de
cualquiera de los casos que mencioné anteriormente. Tú tienes que entender primero si es un cántico que realmente está expresando una adoración verdadera y genuina. Tienes que entender si es un cántico que exalta a Dios, porque hay canciones que tienen que ver conmigo. Tú me llenarás, tú me saciarás, porque yo me siento sediento, porque yo me siento cansado. Y son canciones que finalmente se enfocan en mí, en lo que siente mi alma, en lo que siente mi corazón, en cómo yo me siento, en mi necesidad. Y si volvemos a Juan capítulo 4, que más adelante vamos a estar profundizando en ese campo, en esa escena, en ese momento, en esa conversación, te vas a dar cuenta que dice el Padre es el que busca. Entonces mi cántico, si es una forma en que en este momento le voy a adorar, mi cántico tiene que ser un cántico que, como que yo diga, está conectado totalmente al Padre, lo está exaltando a Él, está conectado a Él. Es un cántico que Él va a aceptar, es un cántico que a Él le va a agradar, es un cántico en el que Él va a responder, porque recuerda que tenemos que hacer que Él responda a nuestro cántico, a nuestra adoración. Y otra de las formas en las que podemos adorar al Señor es por medio de postrarnos. Postrarnos es el grado de mayor humillación y reverencia al Señor. Es donde literal estás con tu mente, con tu cabeza, con tu frente en el piso, completamente inclinado, completamente acostado delante del Señor. Es una posición de rendición delante del Señor. Y allí, de hecho, muchos de los hombres y mujeres de la Biblia dice que cuando adoraban, se postraban. Porque recuerde que estamos ante un rey. Y como reyes tenemos que postrarnos también delante de el Rey Supremo, el Rey Mayor. Y muchas veces allí, en ese postrarnos, no hay palabras, no hay gratitud, no hay cánticos, no hay agradecimiento, no vamos a testificar nada, no vamos a demostrar un acto de obediencia. Solamente es una posición en la que estamos completamente en el piso, rendidos, postrados, sin palabras, no hay nada, tal vez hay una lágrima, tal vez hay un gemido, y allí se está expresando una adoración. Allí está saliendo y está fluyendo ese adorador delante del Padre. Así que he querido dar este inicio de esta clase por medio de dar a entender algunas formas en que tú como adorador puedes expresarte. Así que no hay límites, así que puedes fluir confiadamente. Ahora bien, quiero introducirme a esta segunda parte, que es el foco, es el corazón de la enseñanza. Para poder ser aquello que el Padre busca, necesitamos no solamente cumplir con el requisito que decía en la enseñanza anterior, que de hecho la palabra menciona, en espíritu y en verdad. Para que yo pueda fluir en espíritu y en verdad, necesito no tener nada que impida ese fluir. Entonces, lo que yo hoy quiero enseñar y en lo que quiero que trabajemos y empecemos a identificar es aquellas cosas que impiden que podamos ser esos adoradores para el Padre. Voy a repetir, aquellas cosas, aquellas condiciones, aquellos aspectos que impiden que podamos fluir como adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son esos impedimentos? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son aquellas formas o modos, estructuras que deben ser derribadas, que deben ser arrancadas de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, de mis sentidos, que se están oponiendo a que yo pueda surgir y a que yo pueda fluir y a que yo pueda expresar todo lo que puedo ser por medio de la presencia y por medio de la gloria como el adorador que soy? Sabe, en este canal y en esta enseñanza vamos a llevarte a que desarrolles tu potencial al máximo por medio de conocer la presencia y la gloria, porque un adorador necesita saberse mover en estos campos. Pero para eso es importante que primero identifiquemos qué nos hace o qué nos impide ese fluir. Cuando el querubín protector, quien hoy es Satanás, del cual hablé en la enseñanza anterior, cuando él estaba delante del Señor todavía, cuando él todavía no había sido desterrado, destituido por Dios,
La manera en que el Señor pudo identificar que había algo incorrecto en él, que algo malo, que algo perverso estaba pasando, porque Dios sabía que ya el querubín protector no era genuino, que en él ya no había esa inocencia, esa verdad. Por eso Dios dijo, tengo que buscar y tengo que hallar lo que está haciendo que ya este ser, que ya este querubín no sea lo que era. Ya no es perfecto. Y dice que halló iniquidad. ¿Qué le impidió? ¿Qué le impidió a este querubín protector? ¿Qué le impidió a este lucero de la mañana seguir siendo ese ser que Dios creó en su perfección, en su verdad, en todo lo que se describe que es Él? La iniquidad. Cuando la iniquidad llegó, cuando la iniquidad se originó, cuando la iniquidad empezó a formarse en todo el ser de este querubín protector, él dejó de ser quien realmente Dios había creado en su principio. Y allí todo lo que él manifestaba delante del Señor era falso. Allí empezó a manifestarse la falsedad, allí empezó a darse a conocer la corrupción. Eso hizo que él dejara de ser lo que en su origen Dios lo había creado para ser. Y como ya no era esa creación perfecta, y como ya no era esa creación genuina que Dios había creado, que Dios había hecho, entonces Dios lo tuvo que sacar. Muchas veces tú no puedes fluir como adorador, tal vez a ti te cuesta desarrollar tu adoración por medio de la obediencia, de la gratitud, incluso de los cánticos. Tal vez tú eres de las personas que dice, me cuesta conectarme cuando voy a congregarme y están allí todo el equipo adorando, danzando, me cuesta conectarme. Bueno, tal vez cuando evalúes estos aspectos que te voy a enseñar hoy, vas a encontrar la respuesta y vas a trabajar sobre ello para que puedas encontrar esa libertad, para que puedas derribar esas estructuras y puedas entrar al campo de la adoración en espíritu y en verdad con toda libertad. El primer impedimento que tiene un adorador es el orgullo o el yo. El orgullo o lo que llamamos el yo, que está conectado a establecer mis necesidades personales o a establecer mi yo como una prioridad por encima de Dios. Todo lo que sea, todo lo que yo ponga por encima de Dios, allí le está quitando el primer lugar a Dios. Y por ende se está enfocando en mí. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que a mí me parece. Por eso lo que decía anteriormente, si yo escojo una adoración porque a mí me gusta, porque me quebranta a mí, porque yo quiero, porque yo la escogí, entonces ahí tenemos el primer limitante o el primer impedimento de este adorador. No es posible ser un adorador genuino si hay orgullo en mi corazón. No es posible ser un adorador genuino si el centro de mi vida soy yo. A veces ese orgullo, ese yo se manifiesta en medio de la competitividad que hay. Compito con mi hermana, compito con mi esposo, compito con la iglesia, compito con los líderes, compito con el ministro. Cuando hay competitividad, allí hay orgullo. Y ese es un impedimento para yo poder expresar con libertad adoración. Cuando a mí me cuesta perdonar, cuando yo soy de las personas que digo, yo no fui la que hice el daño, esa es la persona que me hizo el daño es la que me tiene que pedir perdón. Entonces allí estoy entrando en un orgullo que está limitando, que está poniendo una barrera entre mi espíritu y lo que el Padre quiere ver o quiere escuchar de mí. Así que lo primero a identificar es si hay orgullo en tu corazón, si hay competencia en tu corazón. Lo número 2, el impedimento número 2 que tiene un adorador es la insensibilidad. No es posible conocer la presencia, no es posible entrar en el ámbito de la gloria si soy una persona insensible. Y ojo, cuando hablo de insensibilidad, no lo hablo solamente en el ámbito espiritual, porque yo no puedo decir que soy una persona sensible a Dios, a la voz de Dios, a la presencia de Dios, si no soy sensible al dolor de una persona física, de mi hermano, hablando de mi hermano biológico o de mi prójimo, como dice la palabra.
Si yo soy una persona insensible ante la condición de otro, ante el dolor de otro, ante la necesidad del otro, ante la condición de la otra persona, entonces yo no puedo decir que soy sensible. Yo no puedo decir que yo soy sensible a la presencia de Dios cuando realmente soy insensible en mi parte humana. Sí, porque el adorador no es como que algo aparte de mí como persona. El adorador no es como que cuando voy a expresar adoración con Dios soy uno y cuando salgo de la presencia de Dios, entonces soy humano, soy carnal. No, si bien es cierto que podemos estar un tiempo en el espíritu y que por nuestra misma creación en cuanto a la parte humana hay momentos donde vamos a estar en nuestra humanidad, bien es cierto que lo que nos caracteriza como adoradores debe permanecer y debe estar en lo que nos caracteriza como personas. Si a ti te caracterizan o te conocen como una persona indolente, como una persona arrogante, pero cuando tú vas a tu congregación o cuando tú te conectas con Dios, ¿sí? Te ves como una persona sensible y que amas al Señor y levantas las manos, ahí hay una incoherencia, ahí hay un circuito, ahí hay algo que no está haciendo un buen corto y eso delante de Dios no va a ser acepto, eso delante de Dios no va a ser respondido. Delante de Dios estoy obrando de una manera y desconectada de Dios o fuera de Dios en mi parte humana estoy actuando de otra. Así que el segundo impedimento de un adorador es la insensibilidad. Cuando yo soy insensible a Dios, pero cuando también soy insensible a mi prójimo, a la condición del prójimo. Cuando soy insensible a Dios, cuando no respondo a su palabra. Porque déjeme decirle que es lo contrario. La sensibilidad es lo que compone al adorador, porque la sensibilidad le da la capacidad de percibir y responder a la presencia. Si yo percibo la presencia de Dios, si yo percibo la gloria de Dios, si yo percibo la presencia de ángeles, yo estoy siendo una persona sensible. Hemos visto casos y personas que dicen, wow, mientras yo estaba adorando al Señor, yo vi un ángel o yo tuve una visión haciendo esto. Pero esa misma persona que estaba rodeada de otras, esas otras personas no manifiestan nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que se llama sensibilidad. Una fue sensible, los demás no fueron sensibles. Aunque de pronto aplaudieron, aunque de pronto danzaron, aunque de pronto levantaron las manos, no hay sensibilidad. De hecho, hay personas que ni siquiera tienen una actitud que corresponde al momento de adorar al Señor. Hay personas que no son reverentes ante la presencia de Dios. Hay personas que bostezan, que abren los ojos, que miran el celular, que miran la hora, que se mueven, que van para el baño, que salen a contestar una llamada, que salen a revisar si todo está bien. ¿Por qué? Porque no hay una sensibilidad, porque se están conectando con personas, pero no se están conectando con la presencia, no perciben la presencia. El adorador necesita ser sensible, percibir cuando está la presencia, cuando no está, percibir cuando se quiere mover la gloria y cuando no se quiere mover, percibir que en el momento hay una atmósfera tan fuerte en la que yo no me puedo tal vez permanecer de pie y eso me obliga a postrarme completamente porque es tan fuerte la presencia o es tan fuerte la gloria que no puedo permanecer de pie. Hemos tenido experiencias aquí como Casa de Gobierno donde el pianista puede estar tocando, pero es tan fuerte y él es tan sensible o ella es tan sensible a la presencia, al mover del Espíritu, que muchas veces ha tenido que soltar el piano para responder a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no importa que se corte el instrumento, no importa que se corte la danza, no importa que se corte el cántico, porque lo importante es responder a la presencia, al mover del Espíritu Santo, y eso es lo que se llama ser sensible. Pero sensibilidad también tiene que ver con responder a la palabra. El Señor está por medio del predicador hablando, enseñando, predicando, impartiendo la palabra, y muchas veces las personas totalmente quietas. No hay un amén, no hay una reacción. Sí, no decimos que siempre la persona tenga que estar gritando, no estamos diciendo que la persona siempre tenga que estar diciendo amén, no estamos diciendo que la persona tenga que siempre estar llorando, pero debe haber una reacción,
porque es la palabra, es el Espíritu del Señor hablándome y yo tengo que ser sensible si soy un adorador. El adorador en su sensibilidad tiene que ser celoso. ¿Celoso en qué? Con Dios, con la presencia. Tiene que tener un celo. Saber que si está en su casa y en su casa se adora al Señor y hay alguien, un miembro de la familia, que de repente le da por escuchar una ranchera, o que de repente le da por decir una grosería, o que de repente le da por tener una conversación de doble sentido, el que es adorador y es sensible y se compuje, siente que el Espíritu Santo se está constrictando por ese ambiente, por esa situación, e inmediatamente con sabiduría y con prudencia le pide a la persona, o pide en medio o se retira, ¿sí? O hace que en medio de la conversación, en medio de la situación, el ambiente cambie, porque tiene que hacer respetar, tiene que hacer valer que la presencia de Dios está ahí, y que por ende es tan celoso, va a guardar tanto de ese lugar, que no va a permitir que cualquier cosa que profana a Dios se haga presente en ese lugar. Sensibilidad, sensibilidad. Vamos a ver allí en la palabra un ejemplo precisamente de personas que estaban actuando no desde la sensibilidad de un adorador, sino desde la insensibilidad, es decir, el impedimento para poder adorar. Hechos capítulo 7, el versículo 55 al 57. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren, Esteban estaba dando a conocer una visión sobrenatural, una visión divina. Entonces ellos quienes estaban escuchando y viendo el momento en el que se encontraba Esteban. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos un acto de completa insensibilidad. Esteban, un apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, estaba manifestándoles, estaba dándoles a conocer a ellos la visión de los cielos abiertos, la manifestación de la gloria de Dios, el momento en que el Señor estaba dándose a conocer, y el momento en que Esteban estaba dando una enseñanza, una predicación a todos los hombres y mujeres que se encontraban allí. Pero la reacción de estas personas fue que empezaron a taparse los oídos. No queremos escuchar qué es lo que está diciendo. Y no solamente eso, sino que dice que se fueron en contra de él, le quitaron las ropas, empezaron a apedrear. Eso es un acto de insensibilidad. Yo le decía hace unos minutos, aquellas personas que bostezan, miran el celular, se sientan, van al baño, se mueven, o que incluso tú les puedes estar hablando de la palabra y la persona se molesta, la persona se enoja, la persona no quiere nada, la persona se tapa los oídos. Ese es un acto de insensibilidad. Y cuando hay insensibilidad, un adorador no puede fluir. Número 3. ¿Qué impide a una persona que pueda fluir como adorador? La esclavitud. Vamos por un momento al libro de Éxodo. Tenemos este grande ejemplo con el pueblo de Israel. Mire esta transición tan tremenda. Libro de Éxodo, capítulo 4, versos del 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su gran aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. ¡Wow! Capítulos atrás, o días atrás más bien, se registra en la palabra que el pueblo clamaba,
que el pueblo clamaba desesperadamente para que el Señor los escuchara y viniera el socorro, viniera la liberación. En ese momento, la condición del pueblo que estaban en Egipto todavía en esclavitud, ellos estaban desesperados porque dice que eran muchos los años en que ellos se habían dedicado a clamar. Y clamaban y clamaban y clamaban en su aflicción, en su dolor, y Dios los escuchó. Pero mire cómo cambia aquí la posición y la reacción del pueblo de Israel. Ellos por muchos años, 430, por muchos años en su condición de esclavitud, ellos no habían podido adorar. Ellos estaban tan esclavos, tan llenos de amargura, tan llenos de dolor, tan llenos de desesperanza, tan preocupados, tan llenos de angustia, tan afligidos, que lo único que salía de su corazón, que lo único que salía de su voz era clamor. Clamor, Señor, ayúdanos, por favor, que alguien venga, nos ayude. ¿Cuándo será el día que saldremos de esta condición? No sé, imagino. Cuando llega el momento de su liberación, cuando llega Aarón, cuando llega Moisés y empiezan a dar respuesta al pueblo de que Jehová les había visitado, de que Jehová les estaba respondiendo, de que había llegado el momento de su liberación, allí ya ellos dejan de clamar. Y aunque todavía estaban cautivos, ellos dan por primera vez una respuesta de adoración frente a la respuesta de Dios de su liberación. A pesar de que ellos estaban cautivos, todavía estaban en esclavitud. Sin embargo, vemos más adelante, precisamente en el capítulo 5, que Moisés y Aarón ya se presentan ante Faraón. Ya no están ante el pueblo, sino que ahora van a ir ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a adorarme en el desierto. Pero Faraón le dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo solamente quiero quedarme aquí porque estamos diciendo que otro de los impedimentos, específicamente el impedimento número 3, que tiene una persona que le impide expresar su adoración, que fluir como adorador, es la esclavitud. Cuando una persona está esclava, cuando una persona está cautiva, cuando una persona está atada, en una condición de tormento, en una condición de pecado, en una condición de preocupación, de ansiedad, de enfermedad, esa esclavitud, una esclavitud emocional, esclavitud mental, le va a impedir con libertad poder adorar al Padre. Por eso es que una persona tal vez puede estar alzando las manos o ni siquiera quiere alzar las manos. ¿Por qué? Porque está tan cautiva. Dios necesitaba que Faraón dejara ir a su pueblo al lugar donde Dios había determinado para que fueran a adorar y a presentar sacrificios, para que desde la libertad de entender que ya había llegado el tiempo de su respuesta a la liberación, ellos pudieran adorar con libertad al Señor. Por eso era necesario que salieran por un momento del territorio, del estado, del sistema y de la persona que los tenía atados y cautivos. Cuando una persona sea verdaderamente libre en su corazón y en su mente, va a poder expresar y se va a poder rendir tan libremente ante el Señor, no solamente ante un cántico, repito, va a poder obedecer con libertad, va a poder testificar de Dios, va a poder postrarse, va a poder humillarse, va a poder agradecer, va a poder ver las grandes obras del Señor y agradecer por esas grandes obras. Número 4, el estado del corazón. El estado de tu corazón. ¿Cómo está la condición de tu corazón? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay odio? ¿Hay amargura? ¿Hay